a casi 3 años del estallido social del 2019. Chile realizará este domingo 4 de septiembre la votación de su proceso de cambio constitucional. Específicamente sería la última de las 3 votaciones de este proceso. Y para ello ya se encuentra con nosotros para poder ampliar este tema, está José María del Pino, periodista chileno, corresponsal en Chile de Clarín y de Washington Post. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Hola, ¿cómo están? Un abrazo cordial, que tengan una muy linda jornada de viernes. Es un gusto tenerlo aquí en el programa, gracias por aceptar la entrevista. Por favor, para que nos comente, ¿no?, ¿cuáles son los puntos más importantes que podemos destacar de esta nueva propuesta de constitución? Lo primero tiene que ver con la forma en que se configura esta constitución, o esta propuesta más bien de constitución. Es un borrador, ¿no es cierto?, que los chilenos este domingo tenemos que aprobar o rechazar. Y es que por primera vez en la historia de Chile, en los 200 años de historia republicana de este país, son las personas, a través de una elección democrática con una convención constitucional, los que le dan curso y canalizan el proceso constituyente. No existen precedentes en la historia de Chile de otro proceso con este nivel de participación. Lo segundo que habría que señalar es que es una constitución de un país en vías de desarrollo, un país de ingreso medio alto, la primera del siglo XXI. Por tanto, hay muchos temas en los que Chile ha aspirado a estar a la vanguardia, en protección medioambiental, en derechos de la naturaleza, en derechos de nueva generación, y también en la inclusión de géneros dentro de la composición de la radiografía de un país. Y en ese sentido, esta es una constitución que puja por una paridad absoluta en las distintas instituciones del Estado. Es una constitución que establece derechos de la naturaleza, que establece incluso derechos de los animales en cuanto a seres sintientes, y por tanto creo que ahí puede estar a la vanguardia. Pero también incluye, y hay que decirlo, temas que a los chilenos les despiertan suspicacia. Por ejemplo, la reforma al sistema judicial, donde se dice que podría haber mayor injerencia política en el sistema judicial de Chile. También, por otra parte, el diseño del sistema político, que se dice que no existen los frenos y contrapesos necesarios para que el decálogo de derechos sociales tenga estabilidad democrática para poder llevarlo adelante. También la incertidumbre respecto a cómo costear este decálogo de derechos sociales, y finalmente los temas relacionados con los pueblos originarios a través de esta propuesta de plurinacionalidad para Chile, que se ha tomado, ¿no es cierto?, de esta idea que naciese en Bolivia y en Ecuador durante la década pasada, pero que para muchas personas les despierta preocupación. Establece lo que creen a su juicio una cierta atomización del territorio, una desunificación del país, y sin duda alguna me parece que estas dos cosas que le he dicho, ¿no?, las luces y las sombras que ve una parte de la sociedad, nos hacen proyectar que este domingo va a haber una elección reñida, donde ambas opciones van a tener altísima participación y altísima intención electoral. Claro, y precisamente ahí quería ahondar el tema, ¿no? ¿Cómo cambiaría el sistema político con la nueva constitución? Como bien sabemos, el Senado de Chile era una de las mayores tradiciones de la República, ¿no? La eliminación del Senado a más del 50% de la población, ¿no le parece? Sí, a ver, Chile tiene un sistema presidencial muy rígido, y existía relativo consenso en que había que flexibilizar el presidencialismo chileno. El presidente estaba ostentando demasiadas facultades, pero se había hablado mucho de la posibilidad de avanzar a un sistema presidencial con un sistema bicameral simétrico, que tuviese distintas facultades, pero que hubiese plena simetría entre las dos cámaras, y que se avanzara un sistema semipresidencial, pero con 2 cámaras simétricas. Esa había sido la conversación durante los últimos años. Sin embargo, esta propuesta establece un sistema presidencial con un parlamentarismo, con un poder legislativo que es asimétrico. La Cámara Baja, que es denominada la Cámara de las Diputadas y los Diputados, es tremendamente diversa, tiene escaños reservados y tiene que ser paritaria, pero existe una segunda cámara que ya no es el Senado, que se llama la Cámara de las Regiones, que solo tiene injerencia en un cierto tipo de leyes, que son las leyes que el nuevo texto establece como leyes de concurrencia regional. Y esas leyes, sin duda alguna, que tienen que pasar por la segunda cámara, pero no garantiza que todas las temáticas puedan tener esta deliberación democrática un poco más prolongada, con este rol moderador que tenía la segunda cámara en Chile, no el Senado, que tenía que ver con senadores que se elegían cada 8 años, que estaban un poco más alejados de las vicisitudes de los climas electorales, de los momentos climáticos y emocionales del país, podían tomar las decisiones con un poco más de abstracción. Bueno, eso la verdad es que se pierde, porque no solo las cámaras ahora son asimétricas, sino que además se acorta el plazo de la segunda cámara, y por tanto ambas son elegidas de manera
completa cada vez que se elige un nuevo presidente. Entonces, el temor que existe respecto al sistema político es que pudiese llegar un presidente de un signo político y que le vaya muy bien a nivel legislativo y prácticamente podría ostentar todo el poder sin mayores frenos y contrapesos. Entonces, eso tiene que ver mucho con que en las encuestas se habla de un posible rechazo, ¿no? Y es algo contradictorio, ¿no? Porque al inicio, todo lo que provocó este estallido social por el cual se pidió el cambio radical es que el 80% de los chilenos aprobaron al inicio este cambio, pero ahora no, ahora ha habido como que un rechazo y dicen que aproximadamente un 50%. ¿Por qué habría este cambio? A ver, básicamente lo que hay que entender es que incluso entre los chilenos que rechazan y que aprueban esta propuesta son votos con apellido. Y quiero explicar por qué digo que son votos con apellido. Porque no es aprobar tal cual el texto, lo que están empujando quienes promueven la opción apruebo es aprobar y reformar inmediatamente el texto en estos temas que están generando ruido en la sociedad. Y por su parte el rechazo ha dicho, esto no es rechazar y quedarse con la que está, esto es rechazar e inmediatamente el 5 de septiembre generar un nuevo acuerdo nacional para ir por un nuevo proceso. Por tanto, yo diría que en el grueso, el 80% de la gente sigue queriendo una nueva constitución. Lo que aquí está en juego es si este texto que propone la Convención Constitucional es realmente el texto que Chile esperaba como resultado de este proceso. Y lo que nos dice al menos las encuestas, ya que hay que decir que las encuestas pueden fallar, es que para una gran mayoría de los chilenos, que es mayor al 50%, se habla que el resultado de esta elección podría ser 55-45, 56-44, esta no sería la nueva constitución que ellos quieren, sino que les hubiese gustado otra constitución. ¿Por qué creo que se da este fenómeno? Yo creo que es importante el análisis. Primero, por un tema contextual. La elección de la Convención Constitucional se produjo en medio de una pandemia, es un hecho de la causa que dejaron de ir a votar cerca de 1.300.000 personas mayores de 50 años que tienen comportamientos más conservadores y son más resistentes al cambio. Y por tanto, la elección que elige la convención, que tiene una votación altísima de cerca de 8 millones de personas, no necesariamente refleja en su extensión las distintas sensibilidades políticas del país y queda constituida como una convención muy progresista, muy izquierdista, que no necesariamente se condice, por ejemplo, con los resultados de la última elección en Chile, donde ya volvieron a votar los mayores y José Antonio Kast, que era un candidato de la derecha más extrema, digámoslo así, obtiene el 45% de los votos, pero la derecha en esa convención no alcanza ni siquiera el tercio de los escaños que había que elegir dentro de la Convención Constitucional. Por tanto, entonces te podría decir que los chilenos sencillos sí pedían el cambio, pero con lo que no están de acuerdo es con el texto exactamente, ¿no? Entonces, si podría haber una modificatoria, un cambio, quizás podrían haberlo aprobado o se puede aprobar ahora este 4 de septiembre. Efectivamente, quienes van a aprobar el grueso dicen aprobar para reformar, quienes van a rechazar el grueso dice reformar para reiniciar el proceso, para reescribir. Pero creo que es importante el punto que te estaba señalando. Aquí se configura una convención constitucional que no necesariamente por hechos circunstanciales, esto no es culpa de nadie, estábamos en medio de una pandemia, no necesariamente reflejó los intereses de toda la sociedad chilena. Entonces, se entrega un texto con marcado, no voy a decir sesgo, pero con marcada identidad ideológica. Y lo que está ocurriendo es que aquellas personas que no se sienten identificadas con esa identidad ideológica están optando, al parecer, y por lo que nos dicen las encuestas, por rechazar esta opción. Bien, para finalizar, por favor, para que nos comentes, ¿la popularidad de esta constitución es directamente relacionada con la popularidad del presidente Boric? ¿Cómo lo verías? Sí, esto no es un fenómeno que ocurra solo en Chile, en el mundo. Los plebiscitos de medio término con presidente en ejercicio suelen tener un grupo de personas que votan por lo que el plebiscito está preguntando, pero hay otro importante número de personas que tienden a votar plebiscitando más bien la imagen presidencial. Y en el caso particular de Boric, que se le ha jugado muy fuertemente por la opción apruebo, evidentemente que para muchos rechazistas, como decimos nosotros, lo que está en juego es más bien un voto de rechazo y de castigo a la gestión de Gabriel Boric, que incluso un pronunciamiento respecto al texto mismo. Claro, es sorprendente, ¿no? Cómo en tan poco tiempo ha podido bajar la popularidad del presidente. Muchísimas gracias por esta información que nos acaba de brindar. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien, buen día. Bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con José María del Pino, periodista chileno, corresponsal en Chile de Clarín y del Washington Post. Es momento de ir a una pausa y retornamos.